Están ustedes en Neuroespacio, que es un esfuerzo que hacemos los médicos dedicados a las neurociencias clínicas en este hospital, el Hospital Ángeles de las Lomas, y que formamos parte del Instituto de Neurociencias Ángeles para difundir, transmitir información con respecto a lo que hacemos todos los días y en qué manera pues, podemos servir, ayudar a la comunidad con nuestro conocimiento y con nuestros servicios, y siempre agradeciendo la confianza de ustedes, los pacientes que nos buscan cuando tienen algún problema. Esto es para ustedes. Estoy aquí acompañado del doctor Alberto Herrera, que es psicólogo clínico, el doctor Enrique Clériga, neurocirujano, y el doctor David Reznikov, que es psiquiatra. Y precisamente el motivo de esta plática es tratar de aclarar un poco esa pregunta de ¿cuándo sabemos cómo vamos con quién? Cuando, oye, llévalo con Riestra, no, mejor con Clériga para que lo opere. No, yo no quiero que me operen. A lo mejor es tensional. Yo creo que ha estado muy estresado. Mejor que lo vea el psiquiatra. No, ¿cómo crees que el psiquiatra? Mejor el psicólogo para que platique con él. ¿No? Y estas preguntas las tenemos todo el tiempo y déjenme decirles que no es tan inmediata la respuesta, porque en realidad todos somos especialistas en ciencias de la salud que se dedican al mismo sistema, que es el sistema nervioso y al cerebro, ¿no? Me gustaría empezar con una muy breve introducción de por qué hay distintos especialistas dedicados al mismo sistema. Y aquí representamos únicamente la cabeza de las especialidades. Cada una de nuestras especialidades tiene ramificaciones y subespecialidades, ¿no? Para empezar, la división entre lo que es propiamente dicho la medicina y la cirugía es una división que va desde el inicio del conocimiento médico. En algún principio, los médicos, los que hacemos cosas con sustancias, con medicinas, con hierbas, éramos muy distintos de los cirujanos, que viene de la palabra quiros, que son los que hacen las cosas con las manos. Entonces, cuando se trataba de resolver un problema relacionado con el trauma en la guerra o una infección abscedada, un crecimiento anormal, bueno, pues lo que lo hacían eran los cirujanos y los médicos no tenían mucho que ver. Y por el otro lado, los médicos pues éramos los que hacíamos las cosas de otra manera. Interesantemente no fue pues más o menos hasta el siglo XVIII cuando realmente se incorporaron las dos carreras, tanto de cirugía y de medicina, y por eso los títulos de todos los médicos dicen médico y cirujano, aunque en realidad para ser cirujano uno tiene que seguir una especialidad o varias después de la carrera de medicina, como nos lo explicará el doctor Clériga, ¿no? Por el otro lado, las ciencias o el estudio de las experiencias internas de las personas, lo que es la psique, la mente, el alma, pues durante gran parte de la historia de la humanidad han estado pues dominadas por la religión y por las artes. Dentro de nuestra cultura, quizás los primeros abordajes un poco más sistematizados a lo que es la conducta humana nos llegan interesantemente de los escritores, muchos de ellos los escritores rusos como Tolstoy y Dostoyevsky, los cuentistas, que novelas que todos conocemos como Crimen y Castigo, como Ana Karenina, se meten en los intríngulis del alma humana, su motivación, y de hecho hacen descripciones de cuadros clínicos que, aunque en ese momento no tenían nombre, sabemos que son pues trastornos de la personalidad, angustia, trastornos de ansiedad, depresión, en fin. Y realmente el estudio dentro de la medicina pues no empieza, a reserva de que no me dejen mentir aquí los doctores, pues hasta principios realmente del siglo pasado, en que surgen como divisiones de la medicina, la psiquiatría y también la psicología como una ciencia que se dedica al estudio de la mente. Por otro lado, el sistema nervioso es sumamente extenso y complejo en estructura y en función. El sistema nervioso va desde el tope de la cabeza hasta la punta de los pies.
y sus funciones van desde el movimiento, la sensibilidad, el procesamiento de información de todos los órganos de los sentidos, la regulación de funciones corporales automáticas. No hay ningún órgano del cuerpo prácticamente el cual no reciba la influencia y la acción del sistema nervioso, hasta pues aspectos como emoción, intelecto, pensamiento, propiamente dicho, conducta y conciencia. Entonces es natural que a este sistema tan complejo pues no haya una sola actividad humana o un solo especialista que pueda abarcar todo con un nivel razonable de suficiencia y de experiencia. Y es por eso que nuestro querido sistema nervioso requiere de tantos especialistas para su atención, tanto en la salud como en la enfermedad. Entonces, a mí me gustaría preguntar ahora aquí a los médicos y al doctor Herrera que nos acompaña, que nos dieran una pequeña descripción dentro de sus especialidades, qué es lo que hace cada quien, ¿no? ¿Qué es lo que define el quehacer diario de un especialista en sus diversas ramas y cuál es su formación, cómo es que llegan a adquirir el conocimiento, cómo es su abordaje a los pacientes en términos más o menos generales? Y más adelante abordaremos otros aspectos como qué es lo que no hacemos y qué es lo que hacemos en conjunto, ¿no? Entonces a mí me gustaría empezar con el doctor Clériga, si fueras tan amable, Enrique. ¿Por qué no nos platicas Sí, claro. qué es un neurocirujano y qué hace? Bueno, la neurocirugía es una especialidad de la rama médica que se encarga del tratamiento del sistema nervioso central. El sistema nervioso central abarca básicamente lo que es cerebro, aunque cuando se habla de neurocirugía todo el mundo piensa en el cerebro, ¿no? La realidad de las cosas es que cerebro es médula espinal, es columna, toda la columna tiene que ver el tratamiento de todo lo que tiene que ver con el hueso, las cubiertas del hueso, la médula espinal, raíces nerviosas y los nervios periféricos. Entonces, básicamente, que si los nervios están en los brazos, en las piernas, en un momento dado pueden tener afecciones que pueden ser parte de neurocirugía. Es el tratamiento básicamente, no necesariamente quirúrgico, porque muchos tratamientos no son quirúrgicos de estas afecciones, y básicamente no tratamos cosas que tengan que ver con problemas neurodegenerativos, que es más del campo de la neurología, aunque en la época actual la neurología, la neurocirugía, la psiquiatría están muy mezclados en el sentido de que a veces nosotros podemos ser apoyo para ellos o a veces puede ser apoyo para nosotros en un momento dado. Entonces no están totalmente separadas. Hay mucho el concepto de que un neurocirujano es un neurólogo que opera. La realidad no es esa. Nosotros realmente en el entrenamiento, en la educación de un neurocirujano, pues sí rotamos y tenemos experiencia en neurología, pero muy breve. Realmente rotamos 6 meses con los mejores servicios, 1 año en neurología, lo cual no nos hace neurólogos, ¿no? Entonces, finalmente, eso es básicamente. El entrenamiento o la enseñanza de la neurocirugía requiere de uno, hacer un internado, hacer cirugía general, después de la cirugía general, hacer 5 años de neurocirugía en México. En Estados Unidos, desde el 2009 se quitó el año de cirugía general, de manera de que no hay necesidad de hacer cirugía general, se hace 6 meses, 1 año de internado. En algunos lugares se pide una maestría en ciencias médicas, especialmente en el área de investigación, especialmente en aquellas universidades que están muy dedicadas a la investigación. Y luego entra uno a la enseñanza de la neurocirugía, que va de 5 a 7 años. Perdón, 1000 disculpas, voy a hacer una pausa breve porque oigo algo en el audio, hay un crujido. 1000 disculpas, pero ahorita que está hablando el doctor Clériga se oye, no sé si ustedes lo oyen o lo oigo solo yo, pero se escucha mucho ruido, no sé de qué dependa, ¿no? Eso no es parte de neurocirugía, ¿eh? Eso, bueno, más o menos. Entonces nos decía doctor Clériga que ¿cuántos años son de formación entonces? Bueno, en Estados Unidos de 5 a 7 años y ahorita, debido a que hay una
tendencia de que los residentes no se desvelen mucho porque supuestamente no pueden atender bien a los pacientes si no han dormido suficiente. Se está pensando aumentarla en algunos programas hasta 10 años, ¿no? Realmente no creo que vaya a proceder eso. De hecho, los residentes han dicho que prefieren trabajar horas extras que estarse 10 años haciendo neurocirugía. Como ven, es un programa, es un entrenamiento, una enseñanza muy extensa, a diferencia de las otras especialidades. Y se refiere, pues, de que básicamente para poder estar capacitado para tratar, operar un tumor cerebral, tiene que estar expuesto a cierto número de cirugías de tumores, de aneurismas, columna, de manera que esté uno bien entrenado. ¿Cuál es el típico paciente o los típicos padecimientos que son el quehacer diario del neurocirujano, doctor? Bueno, varía entre el neurocirujano que está en un centro académico o el neurocirujano que está en un centro no tan académico en práctica privada. Pero en general el 60-80% del trabajo de un neurocirujano se refiere a la columna vertebral y el resto es cerebro y nervios periféricos. Ahora, dentro de la neurocirugía hay ciertas subespecialidades. Una es neurocirugía pediátrica, el otro es básicamente columna. Hay gente que se dedica nada más a columna, no opera cerebro, y hay gente que se dedica nada más a cerebro o tumores. Hay ciertas subespecialidades. Hay gente que se dedica ahora a lo que es vascular y está con las nuevas técnicas de abordajes endovasculares. Muy bien, perfecto. Pues muy bien, pues habiendo ya más o menos quedado claro qué es lo que hace un neurocirujano y cuál es su formación, pues me gustaría preguntarle al doctor David Reznikov, ¿qué es lo que hace un psiquiatra, David, y cómo se forma y qué tipo de pacientes ven y cuál es su quehacer diario? Empezaría yo diciendo cómo nos formamos. Obviamente el psiquiatra, antes que nada, es un médico cirujano titulado que hace una especialización médica en psiquiatría. Y la especialización médica en psiquiatría implica un año generalmente de medicina interna, seguido luego de programas de psiquiatría que pueden variar de 3 a 4 años, en los cuales se abarca todo el funcionamiento neurológico asociado a los padecimientos emotivos, y posteriormente puede haber una especialización más práctica en las diferentes áreas de la psiquiatría, como pueden haber en la neurocirugía de muchas índoles, psiquiatría general, psiquiatría de adultos, de niños, adicciones, alcoholismo, trastornos de la alimentación, etc. Es muy variable. Y el programa es, dependiendo del lugar donde uno esté, puede variar entre 4 a 5 años, incluyendo la subespecialidad. Y en el quehacer diario lo que vemos son trastornos emotivos generalmente de aparición más aguda, por la cual la gente pierde la capacidad de la realización de sus actividades de la vida cotidiana y hay sufrimiento. Y el psiquiatra lo primero que tiene que hacer es darse cuenta si este es un padecimiento que no tenga una involucración médica de otro tipo, que no tenga una razón de existencia que pertenezca a la medicina general, como podría ser una apatía muy grande en un paciente que sospechamos que pueda tener la tiroides baja. Y ya pasado eso, tratar esas situaciones dependiendo lo que vemos. Y en el quehacer diario podríamos decir que tal vez estamos viviendo una época muy difícil en que casi la mayor parte de los trastornos que vemos, y así como el doctor Kleika dijo, es muy diferente la práctica clínica en un medio hospitalario de enseñanza o en la clínica privada o en un hospital psiquiátrico. Aquí generalmente y en la medicina privada lo que más vemos son los trastornos afectivos, llámese depresión, ansiedad, angustia, y no nada más nosotros, sino es una de las enfermedades más prevalentes en el mundo actualmente. Si hablamos de hospitales psiquiátricos, obviamente lo que vamos a ver más son los problemas ya más graves de la psiquiatría, las enfermedades psiquiátricas per se más conocidas, como son brotes psicóticos del origen que tengan, enfermedades maníaco-depresivas, etc. Pero a final de cuentas, el enfoque es muy diferente. El cirujano corrige un problema, nosotros queremos corregir un alma o disminuir el sufrimiento humano. Y para eso necesitamos muchas veces la ayuda de las otras especialidades. Seguramente que sí. Y dentro de esas especialidades hay inclusive especialidades
o actividades que no forman parte propiamente dicha del currículum de la medicina, pero que son ciencias de la salud pues tan importantes y con abordajes tan poderosos y tan útiles como la psicología, ¿no, doctor Herrera? Entonces yo le pediría a usted, doctor Herrera, que nos platique también un poquito qué hace el psicólogo, ¿no? Cómo se forma, por qué es importante su labor y qué es lo que hacen todos los días. Bueno, yo también comenzaría hablando por los que me precedieron de nuestra formación. Es una formación en licenciatura en psicología. De entrada, tengo que decir, no somos médicos, porque muchas veces pasa que el público en general nos confunde con médicos, piensan de pronto que nosotros medicamos, entonces eso es algo muy importante que debe quedar claro en lo general. Cuando a veces llega la consulta y lo que nos preguntan es que si medicamos, ¿no? Entonces, porque a veces muchos pacientes llegan pensando que no se quieren medicar, ¿no? O sea, y entonces dicen, ¿usted no medica o sí medica, no? Entonces, nosotros de entrada no somos médicos. La formación del psicólogo, y un tanto apelando un poco a la historia de la psicología, es muy diferente la formación a la del médico cirujano en general, médico psiquiatra, neurólogo. Hay muchas escuelas de psicología, porque el problema de la psicología es un problema epistemológico, dicen los científicos, que no tiene un objeto de estudio único, a diferencia de la neurología, la psiquiatría. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Pues, hay escuelas que se dedican a tratar al ser humano a través del concepto de la mente, del inconsciente, de la conducta. Entonces, si uno define el objeto de estudio, define la escuela por la cual se va. Y por eso hay diferentes escuelas de psicología o diferentes abordajes psicológicos, como es el psicoanálisis, la terapia cognitivo-conductual, la gestal, en fin, ¿no? La terapia interpersonal, la terapia, hay muchas diversidades de terapias, ¿no? Y entre ellas, pues bueno, se dice que hay como más de 360 generalidades de terapias y todas se conjuntan, digamos que en estas, ¿no? Entonces, ese es un problema que puede haber en la idea de lo que se tiene del psicólogo. Pero en general, las corrientes psicológicas son terapia psicoanalítica, cognitivo-conductual, conductual gestal, son las principales, ¿no? Yo tengo formación en terapia cognitivo-conductual. El psicólogo termina la formación de licenciatura, pero tiene que hacer una especialidad, porque seríamos como psicólogos generales. O sea, no podríamos dar terapia si no nos formamos o no tenemos una formación adicional. Tenemos que hacer alguna especialidad en psicoterapia. Y a partir de ahí, bueno, ya podemos hacer abordajes clínicos con pacientes. También atendemos pacientes según la formación, los que nos formamos en hospitales psiquiátricos vemos pacientes psiquiátricos desde el punto de vista, por supuesto, psicológico, y también atendemos pacientes de diferentes índoles, pacientes que tienen depresión, generalmente ansiedad. También trabajamos con pacientes con esquizofrenia, con trastornos bipolares, pero el abordaje es muy diferente, por supuesto, al del médico. Y en la consulta privada, pues, generalmente llegan más pacientes con problemáticas sociales como separaciones, divorcios, dificultades en las relaciones interpersonales, problemas de personalidad, que es la generalidad que tenemos. Muy bien. Y por mi parte, como neurólogo, pues bueno, la neurología clínica es la rama de la medicina, pues que también se encarga del estudio de los padecimientos del sistema nervioso, como todos los que estamos aquí, pero como lo decimos, en lo que difiere las especialidades básicamente son en el abordaje terapéutico y en las enfermedades que se ven. La neurología clínica tiene varias subespecialidades, que eso puede dar una idea de a qué nos dedicamos, y que son la epilepsia, los trastornos del movimiento, las enfermedades neuromusculares, la enfermedad vascular cerebral, como las embolias y los infartos cerebrales que todos conocemos, y la neurología del comportamiento, muy importantemente, que es en particular mi área de especialidad, y que es la parte de la neurología que se sobrepone tanto con la psiquiatría como un poco con la psicología, y que en algunos países está equiparada con la neuropsiquiatría, aunque en realidad no es neuropsiquiatría. Mi formación como neurólogo es, pues la escuela de medicina, que son 6 años, incluyendo el servicio social, y posteriormente hice una especialidad.
de 4 años, en la cual implica 1 año de medicina interna y 3 años de neurología, y posteriormente hice la subespecialidad de otros 2 años, que es típicamente orientada a la investigación y la academia, pero con mucho contacto clínico, en neurología del comportamiento. Muchos de nosotros como especialistas, pues por supuesto que hacemos las labores propias de nuestra especialidad o subespecialidad, pero no por eso dejamos de ser médicos o dejamos de ser neurólogos, o psicólogos, cirujanos, psiquiatras primarios. Entonces, la práctica de un neurólogo, típicamente, pues yo creo que cerca de la mitad de los pacientes que vemos los neurólogos son dolor de cabeza, ¿no? Una persona que tiene una migraña, que tiene una jaqueca, que algo no anda bien en la parte de arriba del cuerpo, comúnmente va al neurólogo, ¿no? Pero como lo mencionaba, pues vemos pacientes que tienen epilepsia, crisis convulsivas, muy frecuentemente. Vemos pacientes que tienen trastornos del movimiento, como enfermedad de Parkinson y otras, muy frecuentemente. Enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, y la misma enfermedad de Parkinson con sus distintas manifestaciones, no solo en el movimiento, sino también en la conducta. Y pues vemos a los pacientes típicamente que en urgencias llegan con un infarto cerebral, una embolia, o aquellos que tienen estados confusionales o sencillamente no están funcionando bien con respecto a su relación con el medio ambiente, porque tienen disminución del estado de alerta, o porque no ven bien, o porque no se pueden mover bien, o porque no pueden caminar bien. Entonces, comúnmente esos son los pacientes que van dirigidos al neurólogo. Y ya el neurólogo muchas veces también decide, bueno, esto sí es el área que me corresponde o le corresponde a alguna otra especialidad médica. Y esa es una pregunta importante, no solo qué hacemos, sino creo que una forma de definirnos un poco mejor, aunque creo que ha quedado claro que hay mucha sobreposición en lo que hacemos, es qué no hacemos, ¿no? Es decir, cuando yo estaba terminando la carrera de medicina, uno de mis maestros de otorrinolaringología nos dijo, si alguien no hace algo para evitarlo, así nos dijo, ustedes muy pronto van a ser médicos generales, pero muy generales, así nos dijo, ¿no? Y es cierto, nosotros salimos de la escuela de medicina y somos médicos generales, es decir, vemos de todo, ¿no? Pero vemos todo desde un punto de vista bastante superficial. Y luego, a medida que avanzamos en nuestros procesos de especialización, pues más o menos seguimos viendo y sabiendo de todo, pero cada vez nos embocamos más a un área, como lo hemos dejado claro. De tal manera que sí podemos ver muchas cosas, o sea, de poder podemos, pero no es nuestra área de experiencia primaria, ni por razones de experiencia e inclusive de ética, debemos de ser las personas que atiendan de forma primaria un padecimiento. Entonces, a mí me gustaría nuevamente preguntar a los especialistas que nos acompañan. Ahora vamos a empezar con el doctor Reznikov, ¿no? Correcto. ¿Qué tipo de pacientes, David, cuando a ti te habla un familiar de un paciente tuyo y dice, ay, doctor, es que fíjese que tengo a mi hermana que le está pasando tal cosa, ¿no la podría usted ver? ¿En qué circunstancias tú dices, no, esa no es un área de mi especialidad? Bueno, yo tengo un vicio muy grande en mi práctica, ya que yo hice la subespecialidad en psicogeriatría. Entonces, mucha gente me conoce como tal y piensan que soy médico geriatra. Y es una diferencia enorme entre decir padecimientos emocionales en la tercera edad o cuarta edad que la geriatría en sí misma. Y a veces me dicen, no, doctor, pero en usted tenemos confianza. Y creo que una de las cosas más valiosas es saber lo que sí podemos y lo que no podemos. Muy importantemente es cualquier enfermedad que concierna a otro médico de tipo cardiológico, vascular, gastroenterológico, quirúrgico, yo podría dar una referencia. Sí sería de una forma poco ética el yo involucrarme. Muchas veces nos toca la situación terrible de la polifarmacia, ¿sí? Y uno dice, ¿qué pongo y qué quito? Doctor, por favor, quítele medicinas a mi paciente. Y tiene un chorro, pero estas las dio el cardiólogo, estas las dio el endocrinólogo.
Y a veces, como yo dije, y me acuerdo cuando ya daba clases en psicología, decir, ustedes no pueden dar medicinas, pero tampoco pueden quitarlas. El médico sí puede. A veces lo que tenemos que hacer es una relación con los médicos tratantes. Es decir, esto no es mi especialidad, no me tomen a mal, con gusto hablaré con su médico o con el médico pertinente y le daré mi opinión. Hay un traslape enorme, me acuerdo perfectamente, uno de mis primeros pacientes hace muchos años me los mandó el doctor Clériga, porque lo llamaron a urgencias. Una pobre mujer en un estado catatónico terrible. Dice, esto no es neurológico, esto no es quirúrgico. Se pasó más de un mes internada y me acuerdo las discusiones terribles, ¿sí? Todos los grupos de psiquiatras decían, esto es neurológico. Y todos los neurólogos y neuropsicólogos decían, esto es psiquiátrico. Afortunadamente la paciente salió adelante, pero ahí es donde viene esa cosa. Lo que no debemos hacer es lo que no conocemos y no tenemos experiencia, no debemos tratarlo. Debemos ser humildes en nuestra forma de actuar, honestos y referir a la persona adecuada y a la de nuestra confianza. Eso es muy importante y hablando de esta relación entre las distintas especialidades, ¿no? En los últimos años, quizás en el último par de décadas, ha habido un cambio de cómo abordamos al paciente. Y ahora, lo digo de manera un poco humorística, tenemos, por ejemplo, a los psicólogos diciéndole a los pacientes, no, vete a ver al psiquiatra para que te dé un medicamento o al neurólogo, ¿no? Y tenemos a los neurólogos y a los psiquiatras diciendo, pues es que esto no es cuestión de medicamentos, ¿no? Porque yo no te puedo dar un medicamento que haga que tengas un mejor trabajo o un mejor matrimonio. Tú lo que necesitas es ir a ver al psicólogo, ¿no? Y es en parte muy positivo que ya haya esa interacción entre las distintas ramas que solían estar divorciadas. Pero por el otro lado también puede ser un poco confuso, ¿no? Cuando me das un medicamento y cuando voy con el médico propiamente dicho y cuando voy con el psicólogo, que tiene muchas otras maneras y escuelas distintas de ayudar, y también de no hacerlo. Entonces, doctor Herrera, ¿cuáles son los pacientes que ustedes como psicólogos no deben de ser ustedes dentro de la atención de los padecimientos del sistema nervioso, ¿no? Pero que usted dice, no, mira, primero ve con tal, dentro de los pacientes que le llegan referidos a usted o que le preguntan, ¿no? Claro. Igualmente voy a hablar de mi experiencia. Yo trabajo con pacientes que me refieren psiquiátricos también, por algunas razones, ¿no? Y lo primero que hacemos es, un paciente psiquiátrico tiene que tener una atención médica de base. O sea, decimos, este es un padecimiento médico. O sea, todos los trastornos psiquiátricos son padecimientos médicos. Y lo primero que hacemos con los familiares o los pacientes es psicoeducar. Es decir, les vamos clarificando cuál es nuestro campo de acción y justamente qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo claro, ¿no? Llega un paciente con una crisis epiléptica, ¿no? Que está deprimido y me dicen, venimos porque está deprimido, ¿no? Porque ha tenido crisis epilépticas, ¿no? Y entonces, lo primero que le preguntamos, ¿está teniendo seguimiento con su médico de neurología? No, pues que no. Pues primero tendríamos que atenderse en neurología, que tenga control de las... Porque ese es el síntoma de la epilepsia, digamos que es el síntoma primario. O sea, lo primero que hay que atender es lo médico, ¿no? Y la depresión es secundaria a la experiencia de tener epilepsia, ¿no? Porque deja de trabajar, porque se pone triste, porque se ve diferente. Y esa parte es la que nosotros atendemos, ¿no? Entonces, lo que hacemos justamente es psicoeducar y decirle al paciente cuáles son nuestros campos de acción y referir. Incluso pedimos que podamos tener una comunicación con los médicos para poder tener un interdiálogo y darle un seguimiento y que haya una mejor evolución en función de que trabajemos en equipo, por ejemplo, el neurólogo, el psiquiatra o el psicólogo. Entonces, eso es lo que hacemos, por ejemplo, ¿no? Pero también hay pacientes, pongo el caso de las epilepsias, que hay pacientes que tienen epilepsias que son pseudocrisis, ¿no? ¿Qué son las pseudocrisis? Son pacientes que tienen crisis epilépticas, pero que no tienen epilepsia en sí, ¿no? O sea, no convulsionan.
Y entonces esos son padecimientos que son, por ejemplo, trastornos que le llaman trastornos facticios, que tienen un origen psicológico o psicógeno. Y esos pacientes tienen una atención diferente. Pero ¿cómo lo voy a saber yo? Pues lo tengo que mandar con el neurólogo o con el psiquiatra o con el que corresponde, para que le haga un estudio médico para saber si verdaderamente es un paciente que tiene un síntoma que tiene un origen psicógeno, porque si no yo lo voy a estar atendiendo de algo que no es. Otro ejemplo, se me ocurre, he tenido pacientes con depresión, mujeres con depresión, que de pronto uno les pregunta sobre la historia de sus enfermedades y tienen, por ejemplo, problemas tiroideos importantes, ¿no? Y entonces le decimos, oiga, primero chéquese la parte médica, y hasta que se cheque la parte médica, porque esto genera ansiedad, también se generan síntomas depresivos. Y hay pacientes que han estado en terapia por depresión, pero tienen problemas, por ejemplo, tiroideos, y no mejoran, ¿no? Y llevan mucho tiempo así, y pues pierden el tiempo, y me parece que no sería correcto tener un paciente así. Entonces lo que tienen que hacer es buscar descartar aspectos médicos primero antes de atenderlo. Entonces, ese es un punto importante, y la interconsulta es fundamental en nuestra práctica. Muy bien.